Entropía, una vista a la transformación social desde la investigación, desarrollo e innovación. La Universidad La Salle promueve la generación y transferencia del conocimiento, con el objetivo de resolver los problemas de nuestra sociedad desde un enfoque humanista. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a este espacio de diálogo y reflexión. Entropía. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Entropía. Sean bienvenidos. Estamos muy contentos y emocionados por el lanzamiento de este programa, el cual tiene como finalidad crear un espacio de divulgación en el que se compartan las actividades de investigación, desarrollo e innovación de nuestra institución, la Universidad La Salle México, dialogando con todos los actores que hacen posible esta función sustantiva, así como también con externos, tales como empresarios, emprendedores e innovadores, que están disrumpiendo en la sociedad con un impacto positivo desde las humanidades, la ciencia y la tecnología. Yo soy Adriana Rojas y los estaré acompañando en las emisiones de Entropía, en las que tendremos invitados quienes nos compartirán el desarrollo de sus proyectos que están generando soluciones sostenibles a problemáticas de relevancia local, nacional e internacional, buscando el bien de la sociedad. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Benítez Núñez y tengo el enorme gusto de participar en este interesante proyecto de la Universidad La Salle México y la Vicerrectoría de Investigación en compañía de Adri Rojas. Entropía es un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión, de una charla amena que busca acercar la ciencia a todos y la respectiva transformación social desde la investigación, desarrollo e innovación, abordando una temática particular el último miércoles de cada mes. Siéntanse parte de este proyecto y hagamos de este espacio de reunión una charla entre amigos. Esto es Entropía. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, como bien él lo comentaba, pues los programas que se estén transmitiendo de Entropía, cada uno de ellos va a estar abordando un tema tanto de ciencia, de tecnología, un tema de interés para todos. Por lo tanto, quisimos que este primer programa, esta primera emisión de Entropía, hablar del COVID-19. Y bueno, pues, ¿por qué? Porque en definitiva la aparición del SARS-CoV-2 ha cambiado por completo nuestra forma de vivir, de pensar y de interactuar. Estamos atravesando por un momento de crisis que estoy segura que jamás pensábamos íbamos a pasar. Esta pandemia no solo reveló nuestro solidarismo y las ganas de ayudar que se complementan con nuestro espíritu lasallista, el cual se caracteriza por un compromiso que se lleva en el corazón. También reveló la gran capacidad de respuesta y el nivel de calidad de los proyectos que en comunidad generamos. Y si bien todos en definitiva padecimos y seguimos padeciendo la enfermedad y sus consecuencias, no solo en el ámbito de la salud, tanto física como mental, sino en lo educativo, en lo económico, en lo social y demás cuestiones. Es importante también conocer las experiencias vividas originadas por la COVID-19 en zonas menos afortunadas para así poder lograr uno de los objetivos de la Universidad La Salle México: generar y transferir conocimiento a través de la gestión de la investigación, desarrollo e innovación como motor de una transformación social, interactuando y accionando directamente. Una prueba de ello es el proyecto Grupo POC, estufas eficientes de leña para la prevención de enfermedades respiratorias en comunidades marginadas en el estado de Hidalgo, y el cual pudo tratar con diversas áreas de la COVID, y aunque hasta el día de hoy se tiene un aproximado de 4 millones de muertes en el mundo, y aunque ya casi vamos por año y medio de estar hablando de este virus, en realidad seguimos sin conocer en general mucho del tema. Vemos la siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula donde estaremos analizando y compartiendo datos acerca del tema que estamos viendo esta semana. En esta ocasión, como es el EPOC, yo les traigo el siguiente dato. ¿Sabían que con la pandemia del COVID-19 el 75% de las personas que sufren esta enfermedad fueron afectadas gravemente? Para continuar, les hicimos algunas preguntas a ustedes sobre el EPOC y su relación con el COVID. Las preguntas fueron las siguientes. Tradicionalmente, ¿de qué forma cocinas tus alimentos? ¿Conocías el dato de que en México aproximadamente unas 30 millones de personas aún cocinan con fogones tradicionales que utilizan leña? ¿Sabías que está en práctica el uso de leña para cocinar está altamente relacionada con enfermedades respiratorias como el EPOC?
Y por último, ¿relacionas las complicaciones del COVID-19 con problemas respiratorios previos? Y esto fue lo que nos contestaron. Respondiendo a la primera pregunta, a mí me gusta cocinar asado, no me gusta de otra forma, es más de la manera más sencilla. Respondiendo a la segunda, no es un dato que no sabía, pero no es un dato que me sorprenda. La desigualdad económica está bastante pronunciada en México, entonces pues no me sorprende. Y con la tercera pregunta, tampoco sabía, pero pues igual, ¿no? Pues el humo afecta mucho el pulmón. Pues justo cuando hay incendios, pues hay que taparse la boca, ¿no? Entonces sí, no, es algo que no sabía, pero no me sorprende. Y no creo que esto esté relacionado con las causas que genera el COVID, ¿no? Con los daños que genera, porque pues es una nueva enfermedad y justo es algo a lo que el cuerpo no había estado acostumbrado previamente. Entonces pues esto es algo nuevo y creo que no tiene nada que ver con cómo vivimos o hemos vivido estos años, ¿no? O sea, igual una parte sí, sobre todo en la contaminación, pero más los efectos nuevos que genera el COVID, ¿no? ¿Qué tal? Con respecto a la primera pregunta, no, yo cocino usualmente a sartén y todo asado, no nos gusta cocinar de otra manera. Con respecto a la segunda pregunta, no tenía conocimiento de ese dato, pero la verdad no me sorprende. Creo que la desigualdad es un problema muy grave en nuestro país. Con respecto a la tercera, tenía un poco la idea, la verdad, y porque el humo de la leña es bastante fuerte y puede sobrepasar incluso calles, así que no me sorprende tampoco y sí tenía la idea. Y con respecto a la última pregunta, por supuesto que sí, creo que es lo más grave que puede haber con respecto a esta enfermedad, ya que pues si tú tienes algo ya dentro de tu sistema respiratorio y si esto llega a atacarte más, pues puede ser mortal, y es por lo que yo creo que más gente ha muerto de esta enfermedad. En la estufa, en el horno y a veces en el microondas. Sí sabía que se utilizaba este método para cocinar, pero no sabía qué tanto. Sí sabía porque en su momento mi abuela tuvo sus complicaciones debido a esto. Sí, creo que las complicaciones se presentan más frecuentemente cuando una persona tiene enfermedades respiratorias previas, pero creo que no es como algo forzoso para que tengas complicaciones por COVID. Respondiendo a la primera pregunta, cocino con sartén y aceite. En la segunda, no, pero considero que es un dato importante. En la tercera, no, pero sí se acerca de las enfermedades del EPOC. Y por último, sí, porque es lo que viene en las noticias. Muy bien, luego de ver esta interesante cápsula, el día de hoy hablaremos al respecto del muy interesante proyecto Jojopoca. Es un proyecto sostenible que tiene el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las personas ante enfermedades respiratorias provocadas por el humo emitido por fogones tradicionales y otros factores que dificulten tener una buena calidad de vida. Lo anterior a través de la construcción de estufas eficientes de leña, dando como resultado la disminución de partículas PM2.5 y gases contaminantes en el interior de los hogares, reducción de síntomas provocados por el fogón y un importante ahorro de leña. El día de hoy estamos de manteles largos, ya que tenemos de invitados a unos integrantes de La Salle muy proactivos, muy inquietos, que abanderan este proyecto. Nos referimos a Alejandra Valencia, Stephanie López y Luis Puga Brito, así como a los doctores Alejandro Islas y Jorge Valtierra. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si se pueden presentar al auditorio, por favor, comenzando por Alejandra. Ale, cuéntanos de ti. Claro, muchas gracias. Yo soy Alejandra Valencia. Acabo de salir de la carrera de Ingeniería Ambiental. Yo me integré al proyecto hace un año. Me pareció muy interesante, sobre todo por la parte ambiental que conlleva. Y pues aquí seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ale, Stephanie, cuéntanos. Muchas gracias. Bueno, yo estudio igual que Ale, acabo de terminar la carrera de Relaciones Internacionales y igual llevo unos meses en el proyecto. La verdad es que es muy interesante. Digo, mi carrera es muy abierta, hay muchas áreas de oportunidad de interés para
para poder hacer algún proyecto y pues bueno, qué mejor que algo ambiental. Muchísimas gracias, Stephanie. Luis, ¿qué nos puedes comentar de ti? Hola, ¿qué tal? Primero, pues muchas felicidades por el programa y les deseo muchísimo éxito. Y pues bueno, yo estoy estudiando Relaciones Internacionales, voy en 7º semestre y pues ya igual como ya lo mencionaron mis compañeras, pues ya llevamos alrededor de un año trabajando en ese proyecto y estamos muy contentos de seguir trabajando y con la motivación de seguir hacia adelante juntos. Muchísimas gracias, Luis. Y doctor Jorge, por favor, platíquenos un poquito de usted. Muchas gracias, Cristian. Pues en esencia, yo soy investigador en la universidad y aunque estoy en el área de Derecho, de hecho, por eso conozco tanto a Luis como a Stephanie, les di clase, mi formación es como antropólogo, historiador, pero sobre todo antropólogo social. Entonces me invitaron justamente a este proyecto y bueno, me parece extraordinario y sobre todo que a pesar de ser un proyecto mucho más enfocado en áreas que podrían parecer distintas a la antropología, al final la cuestión social tiene muchísima relación. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Y finalmente, doctor Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Pues primero agradezco la invitación, mucho éxito. No sé cómo se dice en radio, en teatro es una patada para la buena suerte. Yo creo que aquí sería un jalón de orejas, quizá. Pero de verdad mucha suerte en su primera emisión. Y yo me presento, Alejandro Islas García, igual que el doctor Valtierra, soy investigador de la Universidad La Salle, yo soy del área de la Facultad de Ciencias Químicas y toda la vida mi formación es del área de Ciencias Naturales, Biología Ambiental, y cuando escuché de este proyecto no dudé en participar y créanme que estoy muy contento con ellos. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenidos. Pues muchas gracias también por mi parte y también por estar en este programa, ¿no? Y pues son nuestros padrinos de lujo. Quisimos que fueran nuestros primeros invitados, como bien lo dije anteriormente, por tratar el tema del COVID-19 y ya que es claramente un argumento que debe ser abordado desde diferentes perspectivas y no solo el de la salud, como estamos acostumbrados a desde que brotó, no nada más escuchamos COVID y se nos viene a la mente pues enfermedades. Y además de que ustedes representan claramente, como ya se presentaron, pues un equipo transdisciplinario y el cual tiene como un objetivo muy claro, ¿no? Y el cual es ayudar a los sectores con limitaciones en diversos aspectos. Entonces, vamos a empezar ya a ahondar un poco en su proyecto y si nos quieren contar de qué trata su proyecto, cómo empezaron a trabajar juntos, ¿no? Porque vemos diferentes áreas, diferentes perfiles de estudiantes, investigadores. ¿Cómo surgió la idea en sí de este proyecto? El proyecto es un proyecto sostenible que a través de estufas eficientes de leña contribuye a disminuir la vulnerabilidad de las personas ante enfermedades respiratorias provocadas por fogones tradicionales, ya que pues en algunos hogares acostumbran a cocinar con el fogón y pues bueno, el humo se encierra dentro de la cocina o incluso dentro de la casa, ¿no? Y se queda ahí encerrado, incluso los trastes se pueden llegar a ahumar y pues esto a largo plazo definitivamente tiene un impacto en la salud de las personas, ¿no? Que justo viven en estos hogares, sobre todo en las amas de casa que acostumbran estar más tiempo en la cocina. Y bueno, pues como ya igualmente lo comentaron, en tiempos de pandemia pues es importante poner atención en qué factores hacen más vulnerable a una persona y sobre todo a su sistema respiratorio, ¿no? Y justo frente al COVID. Y pues justo el proyecto Jojopoca pues aporta a disminuir esta vulnerabilidad. Y bueno, actualmente pues estamos muy felices, creo que todos hemos aprendido un poco del proyecto, tanto académicamente como para la vida. Y actualmente pues hemos construido 2 estufas en 12 casas y pues afortunadamente ha sido bien recibido por parte de las personas beneficiadas y pues están satisfechas y felices con su nueva estufa. Pues muchas gracias por ponernos en contexto, Stephanie. Ustedes, cuando empezó esta pandemia, pues la institución realmente tomó como diversas acciones, ¿no? Para atender problemáticas que estaban surgiendo, tanto inmediatas como a lo mejor a más a futuro, que pensamos que iba a durar muy poquito la pandemia, pero pues ya llevamos mucho tiempo, ¿no?
recuerdo que, por ejemplo, dentro de estas acciones institucionales que se tomó, pues fue lo del reto COVID. Ahí fue cuando empezamos a conocer en ese entonces la dirección de investigación. ¿Por qué decidieron participar? ¿No? Porque aparte era de súper rápido. Se lanzó la convocatoria y precisamente por la problemática que era el COVID, que a todos nos estaba afectando, pues era de ya, o sea, envía tu trabajo ya y se les va a apoyar para que puedan seguir desarrollándolo. Pero aparte, a mí se me hizo como muy satisfactorio ver que se recibieron muchas propuestas y que en realidad no iban a obtener nada, ¿no? Porque sí se les iba a ayudar para el desarrollo del proyecto. No era tal cual como un concurso de que iban a ganar un premio y se iban a llevar dinero o les iban a subir un punto a lo mejor en un trabajo. ¿Por qué deciden inscribirse y atender esta solicitud de emergencia? Pues, como ya mencionó mi compañera, este proyecto ya lo veníamos visualizando desde antes de que incluso iniciara la pandemia. Entonces, cuando surge el reto COVID, Juan Pablo y yo en ese entonces lo vimos como una muy buena oportunidad para poder empezar con el proyecto. Y sí, justo como mencionas, fue súper express. Incluso nosotros mandamos nuestra propuesta, me parece que 4 o 5 días después de que ya había acabado la convocatoria. Y bueno, nos pusimos a trabajar súper rápido en unos cuantos días porque creíamos que era una oportunidad de poder apoyar a estas comunidades que nosotros ya conocíamos desde hace 3, 4 años. Entonces vimos la oportunidad, desarrollamos todo y pues afortunadamente las cosas se fueron dando y hemos podido avanzar muchísimo con el proyecto. Bueno, y sí, claramente esto sumó a, como les repito, estas acciones institucionales, ¿no? Por ejemplo, la plataforma de OnCovid, también se tiene pues todo el monitoreo que se ha tenido para estar al día con el COVID, que es covidlasalle.mx. Entonces, también a lo mejor hay integrantes dentro de nuestra comunidad que no están tan al día, ¿no? De todo lo que se ha hecho, pero los invito a que puedan checar estas páginas y vean realmente todo lo que institucionalmente se pudo hacer a pesar de que estuviéramos en casa. Y yo quisiera preguntarles, bueno, ya han abordado un poquito este tema, pero de manera específica, ¿qué problemas o necesidades cubre el proyecto? Y además, me gustaría saber, desde hace algunos años la Organización de las Naciones Unidas promueve una agenda, actualmente hay unos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Este proyecto se relaciona con alguno de los objetivos de esta agenda? Claro, bueno, primero contestando a la primera parte, en cuanto a necesidades, se enfoca a dos principalmente, que es como lo mencionaron, reducir la vulnerabilidad ante enfermedades respiratorias de los pobladores que cocinan con este tipo de fogones y también la calidad del aire en el interior de los hogares, ya que al tener sus fogones adentro de sus casas generan muchos gases y partículas que hacen daño al final para el sistema respiratorio. Entonces, esos son los dos principales en los que nos quisimos enfocar y justo también como lo menciona, ahorita con la Agenda 2030, este proyecto toca 7 objetivos de desarrollo sostenible, para ser exactos. Entonces, unos son más enfocados a la parte social, otros a la parte ambiental. Por ejemplo, el de salud y bienestar va enfocado a la disminución de todos estos síntomas que presentan al estar expuestos a los fogones, y esto hace que mejore su salud después de la construcción de las estufas, ya que no están expuestos directamente. También es una energía asequible y no contaminante, ya que al utilizar muchísimo menos leña es una energía limpia que pueden utilizar las personas sin cambiar sus usos y costumbres. También, obviamente, al reducir toda esta parte del uso de leña, se mejora la calidad del aire tanto adentro como fuera y disminuye la cantidad de emisiones que contribuyen al cambio climático. Y bueno, muchas gracias, Ale, por comentarnos esto en el plano internacional. Pero quisiera también preguntarles, en el ámbito nacional, ¿cubre algunos puntos, por ejemplo, de PRONACES o de algún programa estatal o municipal? Sí, bueno, justamente estamos
desarrollando para poderle dar como bien esa justificación de cubrir algunos de los PRONACES, específicamente el de energía y cambio climático, pero también el de agentes tóxicos y procesos contaminantes. Todo esto porque aparte de lo que ya mencionó mi compañera, lo que buscamos es implementar este proyecto, pero sin la necesidad o sin necesariamente alterar las tradiciones de las personas, de las comunidades, usos y costumbres, y tomando en cuenta lo que significa la pobreza en todos sus sentidos. ¿A qué me refiero con esto? No nada más a lo mejor el ingreso que tienen las personas por familia, sino también tomando en cuenta otros aspectos como la cohesión social, como el acceso a servicios básicos. Entonces, bajo esa lupa, y aquí el profesor Valtierra nos apoyó muchísimo, poniéndonos como en mente la Ley General de Desarrollo Social. Tomando en cuenta esta ley, pues no nada más es cuestión de pobreza en ingreso, cuestión monetaria, sino también los aspectos que ya se mencionó. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, si voy entendiendo así el proyecto, en realidad este problema no surge a partir del COVID, o sea, no es porque ya salió el SARS-CoV-2 y las personas ya tienen este problema, o sea, ya lo traen desde hace mucho tiempo, nada más que justo con la aparición del COVID, entonces es como más probable que estas personas pues puedan llegar a fallecer, ¿no? Porque ya traen problemas pulmonares. Entonces, ¿cómo ustedes, qué hicieron para solucionar un poco esto? ¿Ya pudieron obtener como estos resultados? ¿O qué es lo que ustedes propusieron para que entonces esas personas, si estoy bien entendiendo el proyecto, si se enferman del COVID y como ya están enfermos, pues eso va a ser un caos, ¿no? Pues sí, básicamente lo que nosotros hemos hecho a través de todo este año donde ya hemos venido trabajando, y antes de que se me olvide, también es importante mencionar que justamente este problema ya existía antes de la pandemia. Lo que hace la pandemia es agravar aún más la situación de las personas, obviamente por la vulnerabilidad que tienen ante factores externos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho primero y lo más importante fue trabajar en un diagnóstico en las comunidades. A través de ese diagnóstico lo que se hace es ver en dónde se podía aplicar el proyecto, quién sí iba a utilizar las estufas, porque a lo mejor había personas que no iban a utilizar las estufas. Entonces nosotros nos encargábamos de, a través de encuestas, analizar quién sí lo iba a utilizar, quién lo necesitaba realmente, pero también nos encargábamos de hacer encuestas para recabar datos como cuánto usaban de leña, qué síntomas presentaban después de estar expuestos al humo que emitía o que emiten los fogones tradicionales. Entonces, después agarramos ese primer diagnóstico que hicimos y escogimos las casas donde se iban a llevar a cabo la construcción de las estufas, pero también con el tiempo pues le pudimos dar como una justificación más formal, porque afortunadamente pudimos conseguir datos por parte de la Secretaría de Salud del municipio, en donde nos mencionaban que efectivamente las comunidades en las que nosotros trabajábamos y en las comunidades de casi todo el municipio, el principal motivo o la principal causa por la que se enfermaban las personas era por enfermedades respiratorias. Entonces eso pues nos hizo aún pensar más a fondo que en dónde podíamos aplicar el proyecto para tener un impacto pues más certero, ¿no? Y no nada más llegar y construir al azar y no tener un impacto. Pues después de ahí del diagnóstico, pues se llevó a cabo la construcción de las estufas en las casas que ya habíamos seleccionado. Y al mismo tiempo, o más bien antes de que se llevara a cabo la construcción, se hace la medición de partículas al interior de las casas para saber el nivel de la calidad de aire al interior de las casas con las estufas anteriores, con los fogones tradicionales. Se construyen las estufas y de ahí tuvimos que esperar 2 meses para que pudiéramos otra vez encuestar, ver si las personas utilizaron las estufas, para otra vez tomar la calidad del aire al interior de las casas, pero ya con las estufas. Y eso ha sido como un poquito el proceso que hemos llevado a través de
pues de este año. Ahorita pues estamos en toda la recolección de datos, el análisis de datos, porque descubrimos cosas muy interesantes, por ejemplo, que ahora las personas gastan muchísimo menos leña, ahora también las personas tienen más tiempo libre, y entonces nos queremos como también ir enfocando en analizar más a fondo en cómo, en qué aprovechan ese tiempo libre las personas y cómo ese tiempo libre lo pueden utilizar a lo mejor para algo que ya no necesariamente tiene que ver con el trabajo, o con ir a recolectar leña o con estar en las cocinas. Oiga, muy interesante esta charla. Doctora Adri. Sí, bueno, justo ahorita que estabas platicando, pues todo lo que han venido haciendo, me llama la atención dos cosas, ¿no? La primera, mencionas que los usos y las costumbres que se tienen ya, pues, en estas localidades. ¿Fue difícil acercarse, llegar? ¿Cómo los fue recibiendo la comunidad, no? Porque sí queda claro que a veces eso es muy difícil como atacar, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita siempre va a hacer sus frijoles en la olla de barro, aunque le digamos o que le digamos, y eso ya se queda. Entonces, para ustedes fue difícil llegar y decirles, oye, te vamos a quitar tu fogón y te voy a poner esta estufa. ¿Qué nos pueden platicar? ¿Cómo ha sido esa experiencia con el acercamiento en la comunidad? Pues afortunadamente nos facilitó muchísimo las cosas el hecho de que ya conocíamos a las personas de las comunidades y ya conocíamos a las comunidades. Entonces, eso nos ayudó a que las personas tuvieran confianza en nosotros. Entonces, nosotros llegamos a las comunidades y les planteamos lo que teníamos en mente. Obviamente sí surgieron problemas en una de las comunidades surgió un problema de, bueno, ¿por qué a mí me tocó y a mí no? A él sí le tocó y a mí no, pero son cuestiones que afortunadamente las pudimos superar platicando con las personas, dialogando con ellas, y al final de cuentas también fue un aprendizaje para futuras construcciones en las comunidades, ¿no? Es un poco complicado el entender desde un principio que es muy importante comprender la organización de las comunidades. ¿Por qué? Porque si uno llega nada más a aplicar el proyecto, uno puede generar, más allá de ayudar a las comunidades, se puede generar un conflicto. Entonces no se trata de eso y eso es lo que no buscamos. Igual, Steph o Ale les pueden platicar un poquito más de cómo fue ese proceso de ya estar trabajando directamente con las personas de las comunidades. Sí, así es, como lo comenté, creo que, ay, perdón. No, adelante, por favor. Luis, pues justo fue un plus completamente que ya conociéramos incluso de años, ¿no? Las personas de la comunidad. Ellos organizan con delegados y tal vez el ministro encargado de la comunidad, ¿no? Frente a la iglesia. Pero pues eso nos facilitó bastante. Incluso, por ejemplo, a mí y a Ale, bueno, a los tres en algún punto nos tocó hacer las encuestas, que es literal sentarnos con la ama de casa o con el niño, con el esposo, a platicarles, preguntarles cosas que a lo mejor y no están acostumbrados a contestar, pero realmente sí, pues tratamos de sensibilizar muchísimo la pregunta, que fuera más bien como una conversación y pues hacerlos sentir cómodos ellos también, ¿no? Para lograr pues recolectar datos para nosotros. Claro. No, pues sí. Y bueno, supongo que de ahí entonces entra la participación del doctor Jorge, ¿no? En la parte antropológica. Sí, definitivamente nos ayudó muchísimo y aprendimos mucho también. Qué bueno. Ok, y bueno, también mencionó Luis acerca del apoyo que tuvieron por parte del municipio, ¿no? Hay que recordar que actualmente la ciencia y la investigación en México y en el mundo, pues ya es de la forma de Pentahélice, en donde tenemos que abarcar pues tanto la universidad, la empresa, el municipio, la sociedad y lo ambiental. Entonces, ustedes ya pudieron tener este acercamiento con las autoridades gubernamentales locales. ¿Qué nos pueden decir de esto? ¿Fue difícil? ¿Cómo consiguieron poder llegar con ellos, ¿no? Porque a veces es algo muy, muy difícil que alguien que se dedica a la investigación es como muy común, ¿no? Y recuerdo ahí hace muchos años en seminarios de investigación del doctorado que alguien llegaba con una idea buenísima, pero era de, ok, pero ¿qué crees? La ley dice esto, ¿no? Y ya no. O sea, desafortunadamente las personas que están en el poder en todos los países a veces están muy alejados de la ciencia.
y es lo que menos les importa. Pero ustedes ya pudieron tener este contacto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron que ellos estuvieran ahí? O bueno, yo quiero suponer que los apoyaron, ¿o no fue así? Claro, bueno, este acercamiento es una anécdota más que nada porque es un poco del destino. Como lo mencionan mis compañeros, el grupo misionero Shanam ya había ido durante años a esas comunidades, pero no se habían topado con personas del municipio. Entonces, un día nosotros estábamos, como parte de nuestro proyecto, estábamos esperando la llegada del material y a mi compañera Steph se le ocurrió entrar a la biblioteca, que es parte del pueblo de Jacala de Ledesma, y nos encontramos ahí a la persona encargada. Esa persona encargada es el jefe de bibliotecas, que también es parte del municipio. Nos pusimos a platicar con él y durante la charla, la plática, empezaron a salir, digamos, hasta los chismes, como ¿qué hacen aquí? Oye, y pues tú también ¿qué haces? Y todo eso. Y pues platicándole todo el proyecto, pues le gustó muchísimo, él se interesó y ya de ahí con esa persona nos presentó a otra persona que también era el jefe de arte y cultura. Ya de ahí conocimos a más personas todavía del municipio. Nos comentaron quién era la presidenta, el secretario, nos acercamos y pues con los brazos abiertos la verdad nos recibieron muy muy bien, les platicamos del proyecto y les gustó mucho, nos apoyaron, entonces realmente no fue algo tan difícil, realmente incluso creemos que fue como algo de destino, porque fue en el momento justo, nos encontramos con esa persona que pues nos pudo presentar a todos los demás. Pues muchas gracias por compartirnos. Bueno, la verdad sí tengo más preguntas, pero le voy a ceder la palabra a mi compañero Cristian, por si él llega a tener alguna, y si tenemos tiempo al final, las haré. Gracias. Vivimos en tiempos de constante transformación y los libros no solo los adquirimos en formato físico, sino también digital. Esto nos permite ajustar el tamaño de la letra, los colores de página, entre muchas otras opciones. Ahora bien, ¿cómo precisar la página o páginas en que se ubica la idea que citamos? La guía APA nos aconseja proporcionar un título o un nombre de sección, proporcionar un número de párrafo, o bien combinarlos. Recuerda que en este contexto académico y de investigación debemos conocer las reglas de citación de los sistemas comúnmente utilizados. Para más consejos, te invitamos a seguir este espacio de diálogo y reflexión, Entropía. Muy bien, ya estamos de vuelta con este interesante proyecto Jojopoca y quisiera preguntarles a los investigadores, a Alejandro y a Jorge, bueno, los chicos ya nos narraron cómo incluso el destino intervino para llevar a cabo este proyecto, pero ¿en qué momento intervienen ustedes? ¿En qué momento se da ese acompañamiento? Primero, fue igual como mencionan los chicos, quizá fue un poquito de suerte. A mí me propusieron ser mentor de proyectos del reto COVID, que eran justamente los proyectos que quería apoyar a la universidad para toda esta problemática mundial, ¿no? En ese sentido, me propusieron 2 proyectos y por cuestiones de tiempo solo quería apoyar a uno, ¿no? Entonces, cuando me hablaron del proyecto de estufas Jojopocas aplicadas a una comunidad, inmediatamente yo lo contacté a ellos, los acepté y empecé a hacer como parte de su mentoría, ¿no? Entonces, en esa parte de la mentoría se hace la invitación para acompañarlos ya a nivel de campo, y es cuando empecé a trabajar un poquito más con ellos y empezaron a acercarse a mí primero porque yo fui maestro de Alejandra en la carrera de Ingeniería Ambiental. Empezaron a ver esa como relación, ¿no? Eso fue lo que nos encantó, la relación que tenía ese proyecto con todo lo que podíamos aportar nosotros como el área ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, me empecé a acercar a ellos, empezamos a platicar, empecé a dar cuenta del impacto que tenía este proyecto, y después de eso, la visita de campo, ¿no? A mí la visita de campo, soy biólogo de formación, siempre me ha encantado la naturaleza, las comunidades, en las áreas rurales. Entonces, yo cuando me dijeron, puede ir a ayudarnos a la organización, a toda esta parte de la creación de las estufas, yo inmediatamente acepté, y eso fue como parte ya del enamoramiento con el proyecto, ¿no? Ya me hablaron bonito, ya cuando llegué ya a las comunidades y vi la problemática, convivir con las personas, ver las necesidades que tienen cada una de las comunidades,
para mí fue el motivante y el detonante para participar, ¿no? Pero como ellos dicen, casi fue como algo del destino y ahorita véanme aquí, ya estoy más involucrado que nunca, entonces lo agradezco sinceramente y esa es la parte como que les voy a platicar de cómo yo entré en el proyecto y espero seguir con ellos apoyándolos en lo que se pueda, ¿no? Oh, muchísimas gracias, Alejandro. Jorge, bueno, pues ya, ¿qué podemos decir del destino y las coincidencias? ¿Cómo fue ese proceso de acompañamiento, Jorge? Bueno, creo que también tiene mucho que ver con esto que concebimos como destino. Como ya había comentado, a mí me ha tocado ser profesor. De hecho, Juan Pablo, quien no está, también fui profesor de él. Pero bueno, específicamente de Luis, de Stephanie, pues de alguna manera yo ya conocía la clase de estudiantes comprometidos que ellos son, ¿no? Y pues es muy común, obviamente, saber de actividades relacionadas justamente con esta cuestión de las misiones, ¿no? Como parte de la universidad, pero específicamente cuando me empiezan a compartir este proyecto, que además fue invitación en parte, Adriana también ahí canalizó todo esto para contactarme con ellos, y me empezaron a explicar cuáles eran las características, a lo que se estaban enfrentando también en estas comunidades, me hizo clic. Realmente la experiencia que yo he tenido en comunidades, específicamente comunidades indígenas, pero que tienen que ver con el ámbito, digamos, rural, que tiene que ver con este tipo de condiciones de lo que denominamos pobreza y a veces no somos tan conscientes de a qué es lo que nos referimos como pobreza y lo relacionamos siempre con lo material, etcétera. Fueron aspectos que me empezaron a seducir mucho. Aspectos que me empezó incluso a generar como una curiosidad. ¿Cómo están teniendo este contacto, por ejemplo, con los habitantes de la población, de la comunidad, de la localidad en general, ¿no? ¿Cómo están manejando este tipo de cuestiones? Siempre existe, sobre todo en la actualidad, problemas que a lo mejor no tienen mucha relación con un proyecto como esta parte de las estufas, ¿no? O esta idea incluso de medio ambiente, como puede ser la llegada de grupos religiosos de denominaciones distintas, que genera conflictos, que genera división en la comunidad. Pensar en los liderazgos, ¿no? Que a veces más que liderazgos se convierten en cotos de poder y eso también genera conflictos dentro de la comunidad. Y luego llegar como externo a tratar de implementar un proyecto y darle gusto a todos es un reto verdaderamente grande. Que eso no te lo va a dar la antropología o un posgrado en antropología, no te lo va a dar, digamos, una gran cantidad de libros que hay al respecto, te lo va a dar la experiencia, ¿no? Y cometiendo errores es como justamente se va aprendiendo. Entonces, cuando ellos me compartían justamente sus experiencias, aunque yo llegué ya tarde en este proyecto, pues empezaba como a recordar, fue casi como si empezaran a reproducir como una película de la etapa en la que yo empezaba por primera vez a hacer trabajo de campo. Y bueno, pues eso me fue todavía mucho más agradable como para tratar de entender cuáles serían los retos, los problemas a los que se están enfrentando y cómo resolverlos. No es únicamente investigación cuantitativa o investigación cualitativa, no estamos hablando de eso, incluso no estamos hablando únicamente de una disciplina, sino de algo que nos está involucrando mucho más, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente se da esta oportunidad. Desafortunadamente aún no tengo oportunidad de acompañarlos justamente a esta localidad, pero bueno, pues yo voy a estar muy, muy involucrado y dando seguimiento a todo esto y me parece sobre todo que es una muestra muy clara de que la investigación o lo que implicaría un proyecto de este tipo no es únicamente algo que tiene que publicarse o algo que nos da puntos, sino que verdaderamente puede generar impacto social. Han corrido con mucha suerte, evidentemente muchos contactos que han facilitado todos estos procesos, pero
yo creo que la idea, y creo que es lo que todavía me estimula mucho más, es pensar que esto se puede reproducir en otros contextos, en otras partes del país o de América Latina incluso, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, hablando de coincidencias y comprendemos que a veces en la etapa universitaria hacemos algunos proyectos, después egresamos y no nos volvemos a encontrar. Sin embargo, por coincidencias también nos enteramos de que hay planes para organizarse en una asociación civil. ¿Es cierto esto o nuestro informante tenía información errónea? No, sí, es correcto. Y justamente como con la finalidad de seguir trabajando con este y más proyectos, porque para nosotros el proyecto no es construir las estufas. O sea, el proyecto para nosotros no nada más es llegar a construir y ya. O sea, para nosotros tenemos muy en mente apoyar a las comunidades y que en algún punto se puedan convertir en comunidades autosuficientes, incluso como menciona el doctor Valtierra, no nada más en Hidalgo, sino que lo podamos llevar a otras partes. Con miras en eso, pues sí, ya estamos de hecho trabajando y ya viendo lo de conformarnos como una asociación, para poder seguir trabajando y justo para poder mantenernos y a lo mejor captar recursos de manera más fácil. No es lo mismo a lo mejor captar recursos nosotros como estudiantes, nada más allá como una asociación. Entonces, sí, la información es correcta y estamos trabajando ya en eso. Esperamos que ya para dentro de unos 2 meses ya podamos estar platicando de que ya está conformada nuestra asociación. Todo el éxito, Luis, Stephanie, Alejandra, y ojalá pues también nos inviten. Nosotros estamos dispuestos ahí a ayudarles a construir también, a cargar el pico, la pala y hacer trabajo social, porque eso es lo importante, ¿no? No solamente, ya lo hemos platicado con el doctor Jorge y con la doctora Adri, no solamente hacer trabajo de escritorio, sino también agarrar y hacer un trabajo de campo, generando impacto. Adri. Gracias. Y pues sí, o sea, realmente este proyecto creo que implica lo que todas las hallistas somos, ¿no? Que tiene este espíritu, este corazón, el objetivo de ayudar, pero desde nuestra área, desde la ciencia, desde la investigación, desde las humanidades. Y de hecho eso fue lo que fue creciendo el proyecto, ¿no? Que queríamos romper esas barreras y decir, no, o sea, no es un proyecto de solidarismo, no es un proyecto de caridad, no, debe de tener un impacto científico, debe de tener la generación de productos, la generación de datos duros. Entonces, con respecto a eso, ¿qué es lo que han podido obtener? Ya hablando ya más de cuestiones ambientales, de cuestiones antropológicas, ¿qué han tenido? En sí, ¿cuál ha sido hasta el momento que nos puedan definir, pues cuál ha sido el beneficio que la sociedad en general va a tener o está teniendo ya con este proyecto? Sí, bueno, uno de los datos que tuvimos fue lo de los datos del monitoreo de calidad del aire. Como había mencionado mi compañero Luis, ya teníamos datos de gobierno, ya habíamos hecho algunas encuestas, pero también queríamos unos datos que pudiéramos como cuantificar con números. Entonces hicimos el monitoreo de la calidad del aire antes y después de la construcción de las estufas con 2 aparatos diferentes. Uno de ellos medía la cantidad de partículas PM2.5 y el otro gases contaminantes, y nos enfocamos en monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno y de hidrocarburos. Entonces hicimos toda esta medición y la verdad es que sí tuvimos unos resultados bastante impactantes, ya que antes de la construcción pues los niveles de los contaminantes eran muy altos, tanto de los gases como de las partículas. Ya obteniendo todos estos datos y analizándolos, los niveles de partículas PM2.5 estaban muy altos de los límites máximos permisibles que establecen las normas, e incluso los gases también estaban muy disparados de lo que igual establecen las normas. Posteriormente, después de todo esto,
volvimos a hacer esta medición y la verdad es que disminuyó bastante, la diferencia es bastante grande, los niveles de partículas ya están dentro de los límites máximos que establecen las normas, y incluso de gases y de hidrocarburos la eficiencia ya es casi del 100%, entonces todo este cambio también nos dio estos datos cuantitativos y de cómo es que estamos comprobando toda esta parte de las estufas. Y no sé también si el profe Alejandro quiera comentar algo pues más extenso. Sí, muchas gracias, Ale. Sí, yo quería comentar las cuestiones del beneficio en general en la sociedad. Nosotros como investigadores es un hincapié que se nos ha hecho desde hace muchos años en esto, ¿no? De cómo tú puedes demostrar a la sociedad que lo que estás haciendo en un nivel académico tiene importancia a nivel de comunidades y problemáticas, como mencionamos aquí, problemáticas núcleo a nivel nacional o internacional, ¿no? Entonces, yo sí quisiera mencionar más o menos cuáles son los beneficios que se obtiene a partir de este tipo de proyectos en unas comunidades, ¿no? Entonces, lo primero que uno debe de entender es que tienes que tener claro qué es lo que se va a proponer a las comunidades como beneficio. ¿Para qué? Para que ellos te puedan abrir las puertas y aceptarlos. Hay que ser sinceros, y aquí entre nosotros, si no fuéramos de la Universidad La Salle, sin las misiones, hubiera sido a lo mejor un proceso más lento, un poquito más complicado hacerlo, pero tuvimos la fortuna de que estas misiones que hace la Universidad La Salle antes de la pandemia, cada 6 meses aproximadamente, nos abre ese camino a entender un poquito más las problemáticas y a ganarnos la confianza de la gente que está en las comunidades. Entonces es algo muy, muy importante que hay que mencionar. Y otra cosa importante es, por ejemplo, demostrarle qué beneficio vas a obtener a las entidades académicas para que nos tengan un apoyo, y a las entidades de los municipios, ¿no? O sea, las autoridades municipales, porque sin eso ellos, si no tienes una base de lo que vas a obtener a beneficio de ellos, de las comunidades beneficiadas, básicamente no tener un apoyo, ¿no? Entonces, probablemente teníamos como esa fortaleza de que ellos ya tenían antecedentes de conocer las comunidades, y créanme, ya lo platicó Luis, el apoyo ha sido increíble, como no tienen idea, de todos los ámbitos, desde que si necesitas gasolina, desde que si necesitas un medio de transporte, si necesitas que te ayude a bajar material, a cargar, necesitas que te consiga un contacto, etc., etc., ¿no? O sea, eso es muy importante, establecer en esos proyectos de tipo de impacto social qué beneficios, y para todos los involucrados que se tengan como esa idea, ¿no? De por qué yo podía apoyarte y cómo es que yo voy a obtener así como una forma visual, o a lo mejor no visual o tangible, pero sí una forma de que se tiene un proceso de beneficio para la sociedad, ¿no? Y existen diferentes beneficios de este proyecto. El que más me gustó es algo que se maneja mucho, que después le voy a dar la palabra al doctor Valtierra, pero es esta de la percepción, o yo le digo la área psicosocial, ¿no? Esta percepción de las comunidades de sentirse apoyadas en proyectos de solidaridad, y que hay participación tanto de parte de que ellos decían, del municipio, de alguna entidad universitaria. Ellos no tienen idea de lo felices que son cuando se les voltea a ver, ¿no? Eso es algo muy importante. Les da algo de decir, ok, no estamos abandonados, porque en palabras de ellos, muchas veces oía decir que ellos se sentían abandonados por todos, ¿no? O sea, por los municipios, por el área de la educación, la parte de salud, etc., etc. Y cuando uno va a visitarlos y se dan cuenta de que nos importan, créanme que eso tiene un impacto seguramente que les va a cambiar de alguna forma su rutina de vida y su forma de vivir día a día, ¿no? Entonces, esa es muy importante. La otra, también, la salud, ya lo vimos, estamos más para complementar. Al reducir estas emisiones de leña, existen trabajos publicados a nivel internacional que están muy relacionados con el COVID-19, ¿no? Entonces, si tú tienes poblaciones vulnerables que usan este tipo de combustiones, pues va a tener más probable que se enfermen de estas enfermedades respiratorias como el COVID, ¿no? Y otra más muy importante, ¿qué beneficios obtienes desde el punto de vista de la economía? A ellos, al capacitarse dentro de los proyectos que tienen ellos, como decía Luis, no solo es construir las estufas, es capacitar a los mismos pobladores para que tengan la capacidad, como vaya la redundancia, de poder crear estufas o diseñarlas, construirlas, y ellos dar este servicio a otras comunidades, o inclusive gente de la misma comunidad
y de alguna forma obtener un beneficio para ellos económico. Entonces es una forma, digamos, indirecta también de que se obtiene de este beneficio, ¿no? Y algo también importantísimo, que creo que también hace mucho hincapié aquí en la Universidad de La Salle, es ese compartir ese conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista de la academia, muchas veces se quedan, como dicen ustedes muy, muy bien, se quedan nada más en los papers, en los artículos de libros, en las tesis plasmadas, ¿no? Pero si tú tienes esta oportunidad de compartirle a ellos este conocimiento, créanme que ellos están muy agradecidos, ¿no? Y algo muy importante que mencionar, nunca se agrede de alguna forma lo que ellos ya saben. Así como anécdota, yo les platico, ellos están conscientes de la importancia de los árboles. Ellos no talan árboles para leña. Ellos van, recolectan las ramas que están ya muertas, que están, digamos, que en la forma de las hojarasca, están dentro del piso de la zona de matorrales, y obtienen esta leña para poder calentar su comida, ¿no? O sea, no tienen sin querer tienen más bien dicho, esa conciencia de sostenibilidad del ambiente, ¿no? Y finalmente, esto, como mencionaban, de los beneficios que se le puede platicar a todos a los que nos están escuchando y viendo, es justamente al reducir el uso de la leña, pues obvio que este tiempo que invertían generalmente eran los hombres, quienes invertían para poder recolectar las leñas, era un tiempo libre que podían pasar ya en actividades familiares, en hacer otras actividades de tipo recreativas, poder hacer otras cosas para sustento de la familia. Inclusive, algo muy importante que nos dimos cuenta en las entrevistas, que con estas estufas eficientes, el tiempo de cocinar de las mujeres es mucho más corto, ¿no? Entonces nos decían que ya tienen más tiempo para hacer otras cosas que antes no me daba tiempo para hacer esto. Me acuerdo mucho de alguien que nos decía, es que yo tejo, entonces antes no me daba tiempo para hacer mis tejidos, y ahorita con la estufa, como se calienta rapidísimo, la comida está rapidísimo, ya tengo tiempo para hacer otras cosas. Entonces ese impacto también es muy importante. Y finalmente, ¿cuál es el beneficio? Yo se lo puedo decir desde el punto de vista de conciencia social, es que a nosotros como académicos nos da idea básicamente de estas problemáticas, ¿no? Como ustedes bien dicen, no solo sentarnos y proponer ideas, sino ya poner manos a la obra y tener todo el apoyo, ¿no? Pero seguramente el doctor Valtierra nos puede decir cuáles otros beneficios desde el punto de vista también social nos podría dar con este proyecto, ¿no? Sí, bueno, yo concuerdo por completo con el doctor Islas. Hay una cuestión muy, muy importante y de hecho me gustaría destacar dos aspectos principales. Esta cuestión de sentirse importantes, de ser visibles, no es algo que me estén mostrando o que me estén informando, digamos, de esta comunidad, sino es algo, digamos, generalizado. Hay una forma sistemática de excluir, de marginar, de ignorar finalmente al otro, ¿no? Menospreciar finalmente no nada más el contexto, sino la actividad o la gente misma que habita en este tipo de condiciones. Y muchas veces lo que necesitan, esa ha sido una experiencia que he tenido en otros contextos, no es dame la beca o dame la ayuda, dame Maseca, ¿no? Que era parte como de estos programas de ayuda muy, muy comunes en Oaxaca, en Chiapas, en Guanajuato, sino es, quiero ser reconocido, quiero que sepan que existimos, ¿no? Tal cual. Y el proceso de fortalecimiento cultural que a veces no se toma mucho en cuenta, que parece que es a lo mejor una actividad ociosa, ¿no? Es tan importante que reafirma la identidad de las comunidades. Una comunidad que tiene una identidad firme, es una comunidad que tiene la capacidad de organizarse, de resolver los problemas por sí solos. No hay cosa peor desde mi perspectiva que depender, por ejemplo, de un programa social o depender de este tipo de acciones asistencialistas, altruistas o como le quieran llamar. Eso finalmente no está generando impacto o sería un impacto negativo. Entonces, ese aspecto estoy completamente de acuerdo. Y pues también la calidad de vida es muy, muy, muy importante. Esto que quizá no es un nombre que nos agrade mucho, pero por ejemplo, cuando hablamos de esta cultura del ocio o de la sociología del ocio, que en realidad tiene que ver con esta parte del tiempo libre
la calidad de vida también tiene mucho que ver con estas actividades que pues son importantes, ¿no? No es simplemente perder el tiempo. La gente no está hecha únicamente para trabajar, sino también la calidad de vida tiene que ver la convivencia justamente con la familia, con los amigos, etcétera. Y este es un aspecto muy, muy importante. Siempre se tienen estereotipos negativos hacia las comunidades rurales, que es gente floja, que es gente pobre porque quiere. Creo que también esta oportunidad y estas experiencias, en primer lugar, como investigadores, como activistas, como estudiantes, tenemos el deber de revertir estas ideas negativas difundiendo el trabajo que se está haciendo, por un lado, pero también estar conviviendo con la gente, y en estos contextos es muy, muy importante porque nos dan lecciones de vida, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, no llegar con la idea de yo sé cuál es el problema que tienes y cómo lo vas a resolver. Ellos saben cuál es el problema que tienen. Ellos tienen conocimientos que han heredado de mucho tiempo atrás y son condiciones adversas en las que viven las que no permiten finalmente que mejore su vida, pero no significa que sean ignorantes o alguna cuestión de este tipo. Y realmente lo que nos enseñan a nosotros es muy, muy importante, empezando por acabar probablemente con esa postura que muchas veces la academia padece, que es esta cuestión como de prepotencia, como de yo lo sé todo, como de yo estudié y por algo me quemé las pestañas, ¿no? Y en realidad no sabemos nada, ¿no? Entonces, es finalmente como un beneficio, si lo queremos ver así, un beneficio recíproco. Al menos yo he aprendido muchísimo de estas personas, ¿no? Y afortunadamente he podido hacer grandes amigos en este tipo de contextos. No, pues, tantos aprendizajes que nos comparten, que realmente sí es sorprendente, ¿no? Y de las cosas que más me llaman la atención, que nos han platicado, que nos han comentado, es justo lo que comentaba Alejandro, ¿no? De si no hubiera existido ya la antesala como que con las misiones, hubiera sido mucho más complicado. Entonces, igual a lo mejor ahí, pues es como un tip, ¿no? Para todos nuestros compañeros que hacen investigación, que hacen desarrollo, que hacen innovación. Acércate a lo que ya está. Siempre es más difícil partir de la nada a partir de allá de algo. Entonces, hay que voltear a ver también todo lo que ya se tiene en la institución, lo que ya se ha avanzado en esta parte social. De hecho, bueno, ya pronto va a salir el plan maestro de responsabilidad social en la universidad y creo que de ahí también tendríamos que partir, ¿no? Eso de, a ver, si ya está puesto, hay que hacer uso de esas herramientas porque esto definitivamente nos va a apoyar a nuestras investigaciones y a lo que yo vuelvo a insistir, ¿no? A lo que es realmente el objetivo de la Universidad La Salle y no nada más de la nuestra, ¿no? Sino de cualquier institución lasallista en el mundo. El poder ayudar a la sociedad en general y que más con cuestiones pues, científicas, por cuestiones humanísticas y pues me parece bastante interesante todo lo que comenta, ¿no? Y aparte este conjunto que se fue dando poco a poco, por ejemplo, Alejandro, ¿alguna vez imaginaste que ibas a trabajar con alguien de relaciones internacionales siendo tú biólogo, siendo doctor en ciencias ambientales? ¿Te imaginaste alguna vez trabajar con un grupo tan, digamos, diferente a lo que estás acostumbrado? Sinceramente, era como algo que tenía como esos checklists que tienes en tu vida de trabajar en una transdisciplina, ¿no? O sea, sinceramente yo siempre he sido a favor de la transdisciplina, siempre he respetado todas las áreas que existen en la universidad. Entonces, cuando me dijeron que eran estudiantes de relaciones internacionales, dije, y así como que mi chip como que hizo así como que, ¿cómo es posible que alguien de relaciones internacionales esté en un proyecto tan ad hoc al área ambiental? Y en primer lugar, ¿por qué como que no hubo ese acercamiento al inicio? Qué bueno que se dio después. Pero sinceramente no lo veo raro, pero sí lo veo como que, yo lo veía un poquito que iba a ser después, cuando ya se consolidara esta parte de las áreas de la universidad, cuando empezaron a ver, porque justamente lo que tenemos nosotros, los investigadores, reuniones, para saber qué tanto estamos haciendo los demás, ¿no? Entonces muchas veces por tiempo, hay que ser sinceros, por la carga académica, es complicado, pero cuando hacen esos encuentros o esas interacciones como la que hicieron la vicerrectora de investigación con los investigadores, creo que ya era cuestión de tiempo nada más para que pudiera trabajar ahí.
y seguramente van a seguir otros proyectos de diferentes áreas, pero no me lo imaginaba a corto plazo, pero sí lo mencionaba después, pero me da muchísimo gusto que haya sido más a corto plazo, ¿no? Sinceramente sí, como ustedes lo dijeron, ¿no? Como que fue el destino que se fue acomodando para que este grupo se hiciera cada vez más nutrido con más áreas de expertise y que bueno, realmente han estado obteniendo resultados muy importantes. Porque bueno, tú ya estás más involucrado en la parte ambiental, creo que para ti no es como tan desconocido, ¿no? Pero platícanos un poco acerca de esto, ¿no? Si ya habías tenido como estos trabajos transdisciplinarios, ¿cómo ves la formación de este equipo? ¿Qué te ha dejado en particular toda esta transdisciplina que se ha generado precisamente en este grupo de trabajo? Mira, en primer lugar, realmente estar conviviendo con colegas de otras disciplinas no es algo nuevo, no es tan común la presencia de un antropólogo, mucho menos de un historiador en muchas instituciones. Y pues ya hubo una época en la que estuve conviviendo sobre todo con restauradores, ¿no? Es una cosa muy, muy extraña. Sin embargo, también en ese ámbito fue un momento en el que yo me fui involucrando mucho más en cuestiones de medio ambiente, pero no, insisto, desde una perspectiva probablemente de las áreas, por ejemplo, de la química, de la biología o de la ecología misma, sino de la ecología política o de la economía social, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto fue muy, muy interesante porque me llevaba a leer, por ejemplo, a personajes que no probablemente en disciplinas como historia o como antropología no es tan común, a lo mejor desde Víctor Toledo hasta pensar, por ejemplo, en obras de antropólogos médicos que en realidad tienen mucho más la formación médica, ¿no? Como tal que antropológica, y pues realmente no me ha sido tan extraño en este sentido. Incluso yo me he sentido muy, muy bien adaptado desde que me incorporé a La Salle. Y estando conviviendo, bueno, para empezar, entré a la Facultad de Derecho, siendo yo antropólogo e historiador, teniendo un poquito ahí como antecedentes de contaduría pública, pero Derecho no tiene absolutamente nada que ver y sin embargo se ha podido generar un diálogo muy, muy interesante al respecto. Y bueno, en particular de este proyecto de investigación, creo que no me es ajeno, digo, no entiendo obviamente muchas cosas relacionadas con esta medición, por ejemplo, de la calidad del aire, o sea, evidentemente no es un área que yo pueda manejar, ni me siento competente para eso, pero sí hay muchos elementos que se relacionan con este proyecto, como la parte de las misiones, pues yo fui misionero alguna vez, ¿no? Entonces, pues no me es ajeno finalmente todo este tipo de actividades, y de hecho había ya en esas épocas una perspectiva muy, muy crítica hacia las misiones como prácticamente actividades que tienen que ver casi como un turismo étnico, ¿no? Como una cuestión de, ay, pobrecito, qué mal está esta persona, me debo sentir privilegiado por no estar así, ¿no? Y esa era como una parte muy crítica porque, a ver, es que ese no es el sentido, ¿no? Y eso no va a generar un cambio importante en la sociedad. Te estoy hablando de los años 90, cuando ya se abordaba este tipo de situaciones y desafortunadamente creo que es algo que prevalece en muchos ámbitos. La Salle en ese sentido tiene una perspectiva distinta, innovadora, y que no está peleado finalmente la pastoral con la ciencia, con la transdisciplina, como bien dice el doctor Islas. Y bueno, pues en ese sentido creo que ha sido, digamos, como un espacio en donde me siento a gusto, no me siento realmente ajeno y al contrario, me anima a colaborar a partir de la experiencia que yo tengo, pero aprender también de los chicos, aprender de Alejandro, aprender de las experiencias que han tenido en las comunidades, ¿no? Claro, y definitivamente este es el claro ejemplo de que hay que romper esos paradigmas, ¿no? Hay que romper los paradigmas, hay que ver más allá y que en realidad sí, la investigación que uno haga debe tener ese impacto social que hemos estado escuchando esto desde hace mucho tiempo, pero cuando en verdad ya lo puedes vivir, lo entiendes, ¿no? Entiendes el porqué y creo que hasta tu formación o tu perfil profesional
cambio. Pero bueno, le cedo la palabra a mi compañero Cristian para que les pueda realizar otra pregunta. Bueno, pues quiero comentarles que el objetivo se ha cumplido porque ha sido una charla entre amigos. Se nos ha ido el tiempo, de hecho ya excedimos la hora como tal, ¿no? Programada para media hora. Pero eso es lo interesante del diálogo. Yo quiero decirles que el escucharles, a pesar de que estamos en línea, a mí me transmite ese sentimiento de emoción de cada uno de los participantes en este proyecto. De hecho, pues me motiva mucho y ojalá nos den la oportunidad posteriormente de poder documentar esto, de hacer un pequeño video también en las comunidades, ¿no? De recoger el testimonio precisamente de las familias que se vieron beneficiadas, porque eso es parte de la transformación social y como lo decía Adri, la universidad tiene que abrir cada vez más sus puertas y convertir en sus estudiantes, su comunidad como tal, en agentes de cambio. De lo contrario, no tendría razón de ser la universidad. Y creo que en ese sentido, el trabajo previo que ha, desde sus inicios, pero el trabajo reciente en estas comunidades que ha hecho la Universidad La Salle, pues como ustedes lo han corroborado, abrió ya algunas puertas y eso permitió la implementación de estos proyectos. Pues yo quiero felicitarlos a cada uno de ustedes, invitarles a continuar con ese espíritu pues humanista de transformación social, porque México enfrenta muchos problemas. Otro tema relacionado con este es precisamente las familias que en épocas de frío buscan, por ejemplo, fuentes de calor, ¿no? Y que ocupan también estos y que dejan encendidos, por ejemplo, estos fogones, como se denominan, y también lamentablemente hemos sufrido pérdidas. Yo quisiera preguntarles ya como para ir cerrando esto, ¿alguna anécdota, además de los encuentros en la biblioteca? ¿Ya comieron? ¿Ya probaron la comida, por ejemplo, en estas estufas? ¿Ya rompieron la dieta? Sí, afortunadamente tuvimos la oportunidad pues de regresar 2 meses después de que se habían construido y nosotros íbamos todavía con esa incógnita de ojalá que las personas sí les haya funcionado, sobre todo porque ellos están muy acostumbrados a un sabor de la comida, ¿no? Que les encanta, preguntándoles a las personas si cocinarían con gas si tuvieran la oportunidad de cocinar con gas, nos decían que no, que preferirían seguir cocinando con leña. Entonces, regresamos y afortunadamente a las personas les sigue gustando su comida con sabor a la leña, ¿no? Este sabor tan rico y tan característico que le da la comida. Y pues ya, hablando un poquito más de la anécdota, pues sí tenemos una anécdota, que nos sucedió justo cuando estábamos en la comunidad central esperando los materiales de construcción. Estábamos nosotros 4, el profesor Islas, Steph, Ale y yo, en la comunidad central esperando el material. Estamos hablando de 1 millar de ladrillos, de 20 bultos entre cemento y mortero. Y ahí estábamos los 4 en la comunidad esperando que llegara y pues desafortunadamente tuvimos que hacerla también de cargadores y descargadores de ese material. Entonces, pues es como una anécdota bastante emblemática entre nosotros porque pues tratábamos como de buscar quién nos apoyara a descargar todo eso. Me acuerdo mucho que el profe fue a buscar unos albañiles para que nos pudieran apoyar, pero nos querían cobrar carísimo y pues íbamos con dinero también de nuestra bolsa, entonces súper medidos y todo, y al final pues nosotros 4 terminamos descargando todo el material ahí en la comunidad, y pues obviamente terminamos fundidísimos, ¿no? Porque pues no es nada fácil descargar 1000 ladrillos, ni bultos de cemento, ni bultos de mortero. Entonces, esa anécdota es como súper emblemática entre nosotros, porque además nosotros teníamos nuestras cosas en otra comunidad. Entonces nos quedamos ahí en la comunidad central, tuvimos que ir a una farmacia a comprar jabón, cepillos de dientes y todo, y sin ropa, todos sucios ahí. Creo que esa es una de las anécdotas que más recordamos como grupo. Digo, tenemos un montón, pero esa es como la más emblemática.
Pues Adri, no sé, alguna pregunta, algo que nos Pues quisieras. lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero creo que sería muy bueno para finalizar con ustedes que nos pudieran decir qué les está aportando, ¿no? Sobre todo a los estudiantes. Esto los ha motivado a seguir los pasos de Jorge Valtierra, los pasos de Alejandro Islas, y también para que les den un mensaje a sus compañeros de si les ha servido en sus actividades académicas, y aunque no se quieran dedicar a la investigación, les ha servido, creen que les pueda aportar algo a su formación profesional, todo esto que han pasado. Sí, pues una de las cosas que nos aportan, como lo mencionaba hace ratito el profe Valtierra, es la experiencia. O sea, si de todos modos tú haces proyectos, las ideas, lees muchos libros, de todos modos, toda la experiencia que te llevas, eso no te lo va a dar más que la práctica. Entonces, todo lo que te enfrentas de la planeación, como lo mencionaba Luis, llegó el material, pero pues ni teníamos cómo bajarlo, el prevenir todo lo que puede pasar, o sea, toda la planeación y todo lo que haces, el acercamiento a las personas, absolutamente todo te deja esa experiencia y ese aprendizaje en cuanto a la implementación de proyectos. Y así es igual que Ale, creo que uno dice, bueno, voy a egresar de la universidad y pues ahora voy a buscar trabajo, tal vez voy a estar atrás de un escritorio, o sea, creo que es muy diferente vivirlo ya en campo, y creo que lo que les podría decir a todos es que pues no tengan miedo, la verdad es que aviéntense, estamos como muy a tiempo y con conocimientos muy frescos para poder hacer algo y lograr algo y hacer un impacto, ¿no? O sea, que vaya más allá de tal vez los papers, como decían, ¿no? Los profesores. Sí, bueno, como ya menciona Ale y Steph, realmente pues uno aprende muchísimas cosas en todo sentido, o sea, hablando desde lo académico hasta lo que nos pueden llegar a aportar las personas de las comunidades, es recíproco, ¿no? Lo que llevar a cabo un proyecto así. Y pues lo que yo le podría decir a mis compañeros que están escuchando, sobre todo a mis compañeros estudiantes, es que pues sí, que se animen a hacer este tipo de proyectos, y que no nada más lo dejen en la teoría, porque el chiste es buscar la forma. Digo, yo hace 2 años ni siquiera conocía a Ale, no conocía al profe Islas, ni siquiera hace un año. Y lo que yo les recomiendo es que busquen la oportunidad y si tienen algo en mente, ya un consejo que se me quedó grabadísimo por parte de la chica que nos está apoyando con el servicio social, de Karen, es que cásense con el problema y no con el proyecto. Eso es algo que se me quedó grabadísimo. Y eso es algo que yo les recomendaría y un consejo que yo les daría. Si ustedes ven un problema y tienen toda la motivación de querer aportar, cásense con ese problema y verán que van a poder lograr cosas muy buenas. Pues muchas gracias. Y pueden recibir a alguien más en su equipo, algo que les haga falta, quieren vincular a alguien más. Digo, para todas las personas que nos están escuchando, si están interesadas en poderles ayudar, si les gusta el proyecto, como bien Karen Flores lo dice, cásense con el problema. Si les interesa, ustedes podrían aceptar a alguien más en su grupo de trabajo, y si nos pueden dar el contacto, si es así, en dónde se pueden comunicar. Sí, pues nosotros estamos muy interesados, ya desde hace un tiempo tenemos la intención de incorporar a personas que estén estudiando en el área de medicina. Estamos muy, muy interesados en que personas que estudien medicina se unan al proyecto, porque pues al final de cuentas ellos sabemos que nos van a aportar muchísimo desde esa área. Entonces, de igual forma, cualquier persona que se quiera unir al proyecto, será bienvenida. Como ya vimos, pues nosotros somos de carreras diferentes y cada quien aporta desde su área de conocimiento, y esto, el chiste es que se haga cada vez más y más grande. Entonces, si están interesados, pues aún no tenemos el Instagram, pero pues les podemos dejar nuestros contactos. Les puedo dejar un correo, perdón, les tenemos el correo del proyecto, o sea, estamos en proceso de ya crearnos unas redes sociales para que sea el contacto directo, pero nos pueden escribir a proyectojojopoca@gmail.com.
Perfecto. O también nos pueden escribir a la Vicerrectoría de Investigación y nosotros los ponemos en contacto de forma directa. Entonces, cualquiera que esté interesado en poder ayudar a este equipo, pues será súper bienvenido. Y ya saben, a Proyecto Jojopoca, que es @gmail.com, o así es, a la Vicerrectoría de Investigación, a cualquier extensión, y ahí nosotros los podremos direccionar con ellos. Pues bueno, pues yo les agradezco mucho su participación, son nuestros padrinos de lujo. Por favor, también ahí síganos en todas nuestras emisiones que tengamos. Muchas gracias por compartirnos todas sus experiencias. Y bueno, Cris, no sé si para que finalices algo que nos puedas compartir. Muchas gracias, Adri. Igual, agradecido completamente con esta participación de cada uno de ustedes. Es un enorme gusto, es un enorme orgullo que gente joven esté generando ideas y esté trabajando y que no tenga miedo. Necesitamos más personas así, y también una felicitación a los investigadores que se comprometieron y el destino es caprichoso, y estoy seguro que este proyecto, que se da en un contexto pequeño, local, se va a proyectar a todo el país. Muchísimas gracias, me siento muy contento de esta primera emisión, y no perdamos el contacto, sigamos creciendo juntos, y como señala el lema de nuestra universidad, Indivisa Manem. Soy Felipe Gaitán Alcalá, profesor e investigador de la Universidad de la Ciudad de México, y quiero invitarles este 25 de agosto a que escuchen el programa de radio Entropía, que se transmitirá por Radio Pulsa en las plataformas que ustedes ya conocen. Ese día abordaremos el tema del Día Internacional de las Víctimas que han padecido la violencia por cuestiones de religión y de creencias. Este día conmemorativo es el 22 de agosto, pero nosotros lo abordaremos el 25 y podremos tratar de descifrar y explicar por qué la religión y las creencias llevan a situaciones de violencia, y un poco hacer justicia a las víctimas mismas por su profesión de fe, sus creencias o simplemente sus posturas frente al mundo. Los esperamos.